compartimos principios de forma tal que esta cooperación es lógica. Además, recordemos que el fundador de la Fundación, Rafael del Pino, mi padre, también ha sido uno de los fundadores del Círculo de Empresarios allá por el 1977. Como presidente de la Fundación Rafael del Pino, yo doy la bienvenida a todos ustedes a esta reunión. Estamos muy agradecidos. Nos gusta que nos acompañen en este primer foro anual de la economía global. Desde luego que son ustedes importantes para este foro. Ustedes y su apoyo son una de las razones por las que nos inspiramos para organizar eventos como el que nos reúne hoy y mañana. Muchísimas gracias por su interés y por acompañarnos. Y gracias especiales al presidente del Círculo, John de Zulueta, a los panelistas, a los moderadores. Su experiencia, sus conocimientos, desde luego que son valiosísimos. Es una pena que no podamos estar juntos presencialmente, pero esta ausencia presencial no resta al interés de esta y otras reuniones. En principio, un foro constante y continuo diseñado para fomentar la excelencia. Como siempre, tenemos la gran suerte de contar con unos participantes extraordinarios, personas de negocios, académicos, investigadores, políticos, estudiosos de distintos países y organizaciones, y todos, además, muy conocidos, muy respetados en sus respectivos campos, es decir, oradores de primera. En la situación actual me parece muy indicado el recordar a todos que desde su creación la Fundación Rafael del Pino siempre se ha comprometido con la defensa de la libertad y del progreso. Aquí incluimos la defensa del mercado libre, el Estado de la Ley y la democracia, intentando siempre garantizar nuestro futuro en libertad y dentro del contexto de crecimiento económico y los beneficios y ventajas que ofrece a todos los ciudadanos. Las reuniones de hoy y mañana contarán con un grupo de expertos en sus distintos campos, profesionales de distintas áreas. Los panelistas van a ser introducidos o presentados por los moderadores, desde luego que son conocidos. Seguro que vamos a poder participar en un debate iluminado y científico. En nombre de la Fundación, muchísimas gracias por acompañarnos como participantes, como miembros de nuestro público. Y desde luego, a finales del fórum sabremos que hemos trabajado juntos para mejorar un poquito más el mundo en el que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Yo soy John de Zulueta, soy presidente del Círculo de Empresarios aquí en España y estoy también muy contento de darles la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso dependiendo del uso horario en el que se encuentren. Es el primer foro de economía global, la primera conferencia, toda en línea. Hubiéramos querido organizarla en el mes de marzo, pero por causa de la pandemia, por causa del coronavirus, nos ha tocado reunirnos en línea y lo hacemos ahora en noviembre, 2 tardes. Esta es la primera de las 2 tardes y mañana por la tarde seguimos 1 hora y media hoy y 1 hora y media mañana. Desde luego que gracias a María, gracias a la Fundación Rafael del Pino. Gracias porque es una de las instituciones más señaladas de España. Disemina conocimientos con un auditorio maravilloso que a lo mejor podremos aprovechar el año que viene porque esta es la primera de una serie, es el primer foro. Hemos decidido organizar estas conferencias globales trabajando con el Círculo de Empresarios. Nosotros somos una institución que tiene ya 43 años. Tomamos ejemplo del Business Roundtable de Washington y, de hecho, existimos desde hace un año después de que se creara esa otra institución. Durante la transición en España, pasando de la dictadura a la democracia, un grupo de hombres de negocios comprendieron que hacía falta un grupo de pensadores para expresar las ideas acerca de las economías y las realidades libres. Así que estamos aquí, por supuesto, para fortalecer la economía, pensando siempre en el desarrollo de los negocios, pensando en la creación de empleo, lo que España necesita ahora mismo, por supuesto, en estos momentos de crisis, que es que trabajen estrechamente el entorno particular, privado y el entorno público para mejorar la economía. Son 10 miembros de este Consejo Asesor, la mayor parte basados en Europa, algunos viven en Estados Unidos.
El idioma común es el inglés y por eso esta conferencia se va a celebrar en inglés. Todos hablaremos inglés, pero contamos con interpretación simultánea para quienes prefieran seguir los intercambios en español. Contamos con un presidente extraordinario, Eduardo Serra, que ha sido ministro de Defensa de España, ha participado activamente en la vida política. También es presidente de Everis, una importante consultora ahora mismo, y ha ayudado a conjugar este excelente grupo de personas expertas. Incluimos a personalidades políticas, incluimos a economistas, a pensadores. Yo creo que podemos decir que todos los miembros de este Consejo Asesor representan un país o una cultura y ocupa ese cargo por una razón concreta. Vamos a hablar a lo largo de esta conferencia acerca de las transformaciones imprescindibles en España, quizás más en concreto en Europa. Cuando pensamos en el entorno geopolítico, pensemos en esos tres bloques, Estados Unidos, China y Europa, a mitad. El tipo de transformación que es imprescindible. Como decía Winston Churchill, no hay que desaprovechar una buena crisis, ¿verdad? Hay que aprovechar las crisis. Hay que saber aprovechar el momento para transformar las economías para que sean cada vez más competitivas a futuro, sobre todo la transformación digital, la medioambiental. En fin, esto es un aperitivo de lo que vamos a estar comentando a lo largo de estas dos jornadas. Desde luego que muchísimas gracias al público que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que todos disfruten. Y también, claro, muchas gracias a estas 10 personas que componen el Consejo Asesor porque han podido hacer un hueco en sus agendas apretadísimas para participar hoy con nosotros en lo que es efectivamente este primer foro. Esta primera vez que nos reunimos, Círculo de Empresarios y Fundación Rafael del Pino. Muchísimas gracias a María porque desde luego que es una empresa conjunta en la que participan el Círculo de Empresarios y la Fundación Rafael del Pino. Bien, pues yo soy Alfredo Bonet. Muy buenas tardes a todos. Yo soy secretario general del Círculo de Empresarios y me corresponde moderar esta primera sesión. Durante los siguientes 50 o 60 minutos de esta primera sesión vamos a hablar acerca de la economía mundial. Estamos ahora mismo en aguas procelosas. Nunca nos habíamos enfrentado a un declive parecido a este, resultado de un impacto parecido, y tenemos que pensar en cuáles son las medidas que plantean los distintos gobiernos, con diferentes grados de éxito. Tendremos que salir de esta situación pronto y tendremos que aprovechar para reconsiderar nuestros modelos de crecimiento, como decía nuestro presidente hace unos minutos. Esta crisis, desde luego, ha hecho que se aceleren muchas de las tendencias que ya veíamos, las distintas actividades, el cuestionamiento del modelo capitalista, el debilitamiento de las democracias liberales, falta de interés en los líderes, proteccionismo, crisis de las instituciones multilaterales, rivalidades geopolíticas, un cambio hacia un mundo con dos polos, etcétera. O sea que ya hay altos grados de incertidumbre. Lo vemos hoy como resultados preliminares, ¿no?, de las elecciones norteamericanas. Querremos ver estos asuntos y otros también a lo largo de los minutos. Mañana también. Pero hoy vamos a hablar acerca de la economía global. Mañana hablaremos un poco más de Europa. Ya sabemos que mañana nos reunimos a la misma hora que hoy aquí. Contamos con un grupo selecto de expertos conocidos. Voy a dar paso a los mismos. Contamos con Bart van Ark, holandés, con un doctorado en económicas. Empezó a trabajar en el Instituto de Investigación Nacional y Social en Londres y enseña desde hace más de 20 años en la universidad. Ha sido economista en Nueva York,
desde hace ya 12 años hasta el verano pasado, cuando se trasladó al Reino Unido como gestor del Productivity Institute y es profesor de productividad en el Alliance Manchester Business School de la Universidad de Manchester. También nos acompaña Natalie Tocci, que es investigadora en el Centro de Estudios Políticos de Europa en Bruselas, en la Academia Transatlántica en Washington, entre otros sitios. Ahora mismo es directora de un instituto basado en Roma, de Affari Istituzionali. Es asesora especial al vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell. Ella estudia e investiga resolución de conflictos, Medio Oriente y el Mediterráneo. Contamos también con Jesús Fernández Villaverde, que ha estudiado E3 en ICADE, un doctorado en económicas de la Universidad de Minnesota. Desde el 2007 es profesor de económicas y también dirige un centro de estudios graduados de la Universidad de Pensilvania, miembro del National Bureau of Economic Research y asesor de distintas importantes publicaciones. También es un orador que frecuentemente se dirige a públicos en la Fundación Rafael del Pino. Martina Larkin ha estudiado en el ISP Europa, ha trabajado en marketing en Suiza, ha trabajado en Lazard, banco de inversiones, y ha trabajado 11 años ya para el World Economic Forum, ocupando distintos cargos. Y ahora mismo se encarga de la Agenda Regional de Europa y Eurasia y es miembro del Comité Ejecutivo del mismo. Y contamos también con Ignacio de la Torre, economista por ICADE, abogado por la UNED, MBA en INSEAD, doctorado en Historia por la UNED. Lleva 20 años en banca de inversión y mercados de capital, análisis y demás en UBS, Deutsche Bank, entre otros. Es socio y economista jefe de Arcaro Partners y también es profesor asociado de Economía y director académico del programa de finanzas en el Escuela de Negocios Instituto de Empresa de Madrid. Empezamos pues con 2 rondas de preguntas, 2 rondas, y cada uno de los oradores tiene 2 o 3 minutos para responder y luego habrá más preguntas que nos van a llegar de los participantes, ustedes incluidos, por supuesto. Empiezo con Natalie, porque Natalie, sintiéndolo mucho, tiene que abandonar esta sesión a las 6:30, dentro de 15 minutos. Así que, Natalie, unas cuantas preguntas y luego queda liberada y permanecemos el resto de los panelistas y yo. Natalie, la geopolítica cambia, ¿verdad? Está cambiando el mundo. Vemos que hay rivalidades crecientes entre Estados Unidos y China en varios campos, sobre todo en el campo de la tecnología. Las inversiones, las cadenas de valor entre estos 2 países han sido, desde luego, impulsores del crecimiento para la economía mundial durante las últimas décadas. Este desdoblamiento entre Estados Unidos y China nos muestra que avanzamos hacia un mundo más nacionalista, menos dispuesto a cooperar. China crece, se recupera más rápidamente después de haber conseguido zanjar la pandemia. Va a ser interesante saber qué opina usted acerca del impacto. ¿Qué pasa con esta menor cooperación? ¿Qué pasa con esta mayor y creciente rivalidad? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que yo empezaría comentando que hay que observar el hecho de que a lo largo de esta pandemia hemos visto cómo cristalizaba algo que llevaba ya cuajándose un cierto tiempo. Como dice usted, ya sabíamos antes del COVID que había un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero entendíamos que este enfrentamiento hasta el coronavirus en términos sectoriales casi puramente, o sea que sí había una guerra comercial, había una guerra tecnológica y hubiera podido haber otras disputas, otros enfrentamientos. Lo que hemos empezado a ver a lo largo de la pandemia es que esto es un enfrentamiento de mayor alcance. Yo creo que ya vemos que hay una distancia política e ideológica. Y esto
creo que de alguna forma va a perdurar, sea cual sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos de América. El hecho es que existe esta realidad política y social y esto nos permite pensar en una cristalización de un sistema internacional que de alguna manera se remonta a lo que fue en su momento una estructura de dos polos. No está sujeta a las mismas limitaciones, ¿verdad? Por la razón muy sencilla de que ha habido, como señalabas, un avance hacia la desglobalización, hacia un desdoblamiento de las economías norteamericana y China. Veremos interdependencias, veremos mayores interdependencias incluso de las que había entre Estados Unidos y la URSS en tiempos de la Guerra Fría. Así que es importante recordar que se da este enfrentamiento con estas luces y sombras políticas y sin duda esto va a impactar sobre la economía del mundo. Lo digo, pero vuelvo al punto de qué sucederá en Estados Unidos. Yo creo que esto va a perdurar, sea quien gane las elecciones. Eso lo sabremos dentro de horas o dentro de días, pero podríamos imaginarnos que en tanto en cuanto en un escenario de Trump, una especie como de Trump 2, pues seguirá habiendo la misma animadversión que hemos visto a lo largo de los últimos 4 años, pero también veremos un instinto, el instinto trumpiano para empezar a llegar a acuerdos con líderes autoritarios. Normalmente esto no acaba de funcionar, pero parece que esa es su intención. Así que creo que si acabamos con Biden, a los europeos, pues yo creo que no es secreto que es como nos gustaría que acabaran las cosas con Biden en la Casa Blanca, pues este enfrentamiento quizás sea de mayor alcance, más agudizado, precisamente porque también es un enfrentamiento político e ideológico. Una administración Biden se plantearía los derechos humanos, el estatus de Taiwán, el estatus de Hong Kong. Es algo importante, de forma distinta de cómo se plantearía en una administración Trump. Así que, sea lo que sea, vemos este enfrentamiento y tenemos que pensar cómo hacer que encaje con otras tendencias, aparte del enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Por supuesto, habría que pensar en la desglobalización y tendríamos que pensar en un debate como consecuencia de la pandemia. Y aquí, claro, me adentro en territorio de economistas que van a saber plantear estos asuntos mucho más claramente. Muchas gracias, Natalie. Antes de que se vaya, yo quisiera preguntarle, porque aunque mañana vamos a hablar acerca de la Unión Europea, vamos a hablar de Europa, pero yo creo que tengo que formular una pregunta porque usted es experta en estas acciones externas. Yo creo que en este escenario que describe usted, esta rivalidad que se da entre Estados Unidos y China, nosotros estamos un poquito en mitad de ese sándwich, ¿no? Europa está a mitad. Querríamos ver cuál sería el resultado en este escenario geopolítico, buscando esta autonomía y buscando también de alguna forma una defensa y una diseminación de nuestros valores y principios gracias a nuestras acciones externas. Algunos de estos principios y valores que nosotros intentamos exportar a veces los ponen en tela de juicio algunos de nuestros Estados miembros. ¿Cree usted que la Unión Europea va a conseguir exportar estos valores al resto del mundo o pecamos de ingenuos? Mi respuesta sería que yo creo que podríamos decir que no sabemos si el vaso está a mitad lleno o a mitad vacío. Yo creo que si vemos cómo nosotros, como europeos, hemos reaccionado a los acontecimientos en los últimos 6 meses, sobre todo el periodo que empieza en la tercera semana de abril y en adelante, yo creo que diríamos, bueno, pues parece que empezamos a darnos cuenta de que
es una comunidad que comparte futuro. Sencillamente no podemos permitirnos repetir esos errores que se cometieron durante la zona de la eurozona, durante la crisis de las migraciones. No nos los podemos permitir. No podemos permitirnos el fracasar. Yo creo que esto se ha reconocido. Yo creo que Europa verdaderamente ha sabido dar un paso al frente. Ahora tenemos que pensar en la segunda ola, cómo nos afecta. Tenemos que pensar también en que no hemos llegado a la recuperación post-pandemia. No, no. Quizás vamos a tener que enfrentarnos a lo que es una economía pandémica. Así que lo que veíamos en julio cuando hablábamos acerca de la siguiente generación y demás va a ser insuficiente, pero creo que sería injusto el no reconocer el hecho de que se ha dado un importantísimo paso al frente. No solamente se ha dado desde el punto de vista de colocar dinero sobre la mesa, porque desde luego que estamos hablando de billones, que es muchísimo dinero, pero también esto va a llegar en última instancia a lo que a mí me parece son dos de las tres prioridades absolutas, prioridades que verdaderamente son importantes. Hablamos de lo verde, hablamos de lo digital, hablamos de lo geopolítico. Yo creo que en justicia, verde, digital, pues se basan sobre dinero, se basan sobre algo de sustancia. Este es el vaso medio lleno. Ahora vamos a hablar del vaso medio vacío. Aquí creo yo que por varias razones, en parte tienen que ver con la pandemia, porque estamos centrados en nuestros ombligos por la pandemia precisamente, nos centramos en algo distinto a lo que en lo que nos centrábamos antes. Llevábamos hablando de defensa en los últimos años, y con razón además en muchos sentidos, pero ahora nos planteamos no solamente lo socioeconómico. Parece que se nos escapa esa ambición. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pensar en convertirnos en un agente global. Volvemos a las elecciones en Estados Unidos. Hoy es difícil hablar de otra cosa, ¿verdad? Y lo hago para decir lo siguiente. Por supuesto que si gana Trump, vamos a tener que replantearnos la autonomía estratégica en Europa. Pero yo creo que incluso si hubiera una victoria de Biden, tal y como se está configurando, parece que avanza en este sentido. Ya no estamos hablando de una victoria atronadora. Yo creo que incluso eso debería de ser suficiente, que los europeos sepamos reconocer que no podemos hacer como la avestruz. Tenemos que pensar en la agenda que existe, porque Estados Unidos es un país que está profundamente dividido, porque aunque gane Biden, pues Trump y los trumpistas están muy vivitos y coleando. Así que lo que está pasando en este momento, yo creo que va a ser como un despertador para nosotros, pase lo que pase en última instancia, para así poder volver a recuperar la sustancia tras esa ambición geopolítica que tiene que cohabitar con lo verde y lo digital. ¿Por qué? Pues porque es la parte exterior de un interior importante. Natalie, muchísimas gracias. Muy interesantes. Agradezco muchísimo la participación. Si tiene que dejarnos ahora, déjenos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora voy a preguntar a Bart acerca de lo que hace ahora, su trabajo actual. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Mi pregunta se centra en la productividad. La productividad parece que se ha estancado en muchas partes del mundo y lleva estancada años, incluso décadas. Parece que la revolución digital no se ha plasmado en un crecimiento en la productividad como esperábamos. Parece que estamos de acuerdo que este crecimiento será a costa de empleos. Las máquinas van a sustituir a personas trabajando en muchos sectores a futuro. Otros, sin embargo, creen que la revolución digital va a crear
más trabajos de los que va a destruir. Así que, ¿usted qué diría? La faceta económica de este asunto, ¿qué diría? Luego hablaremos un poco más de la faceta social, pero la faceta económica, ¿qué está pasando con la productividad? ¿Qué podemos prever? Bien, pues primero muchísimas gracias a Alfredo y muchas gracias a nuestros anfitriones. La verdad es que es fantástico el poder hablar acerca de estos asuntos. Antes hablábamos de algo interesante con Natalie y esta pregunta también está vinculada. Yo creo que si podemos hacer que crezca la productividad, bueno, pues esto desde luego va a ser un impulsor para un desarrollo de economías estables. Por tanto, podemos decir que tiene mucho que ver con desarrollos políticos estables y una geopolítica tal y como la comentábamos hace unos minutos. Es una pregunta excelente. Los economistas tradicionalmente, cuando piensan de las nuevas tecnologías, pues piensan que va a dar lugar a lo que llamamos un cambio estructural, y el cambio estructural afecta a la productividad, crece la productividad y ahí paulatinamente empezamos a ver más hueco para actividad económica con la consiguiente creación de empleo. Nos sentimos muy bien porque pensamos, bueno, pues esto es fantástico. Quizás es un poco delicado hablar de las consecuencias sociales y lo vamos a comentar, pero es bueno para el mercado. Ahora mismo en una economía digital, en estos últimos desarrollos de la inteligencia artificial y la robótica, que esto siga siendo válido, que esta vez sea distinto, pues no lo sabemos porque oímos hablar de la promesa de nuevo empleo a futuro. Pero vamos a distanciarnos un poco y vamos a pensar en los rasgos de esta nueva ola tecnológica. En primer lugar, hay que diferenciar entre la nueva y la vieja economía digital. La antigua, bueno, pues es lo que pensábamos hace 20 años, ¿no? Cuando vimos que se empezaban a utilizar los ordenadores, cuando se empezaba a utilizar Internet, hace ya décadas. Por supuesto que hubo disrupción, pero nos acordamos hasta el año 2000 el impacto que tuvo sobre la economía, pero en última instancia sí consiguió más productividad y más trabajos. La nueva economía digital es muy distinta. Pasamos a lo móvil, pasamos a la nube, pasamos a el acceso constante, el incremento de la inteligencia artificial, la robótica y el machine learning. Es muy disruptivo. Parece que es muy distinto a todo lo que hemos visto en la antigua economía digital. Incluso podríamos decir que en las primeras etapas de esta nueva tecnología lo hemos utilizado muchísimo para la automatización. Y podríamos decir que es un poco la fruta madura, ¿verdad? Automatizamos y ahorramos, salvamos trabajos. Fenomenal, pero ¿verdaderamente vamos a conseguir estos nuevos trabajos? ¿Esta promesa que estamos oyendo comentar? Luego, en segundo lugar, necesitamos diferenciar claramente entre la digitalización y la transformación digital. La digitalización es la adopción de estas nuevas tecnologías que dan lugar a nuevos productos y a nuevos servicios y a nuevos procesos de negocios. La transformación digital es algo de mayor alcance, es una estrategia. Las empresas se hacen con ella para verdaderamente aprovechar las nuevas tecnologías y los datos producidos que dan lugar a productos completamente nuevos y que permiten conectar además a las empresas, las organizaciones, las personas, los activos físicos y los procesos en la empresa. Así que podemos hablar de un cambio de mayor alcance. Esto es lo que están viviendo las empresas con estas nuevas tecnologías digitales. Y quizás estemos al principio del proceso de la transformación digital. Pensamos que cada nueva tecnología de alguna forma se disemina más rápidamente que la anterior y hasta cierto punto así ha sido. Pero la absorción de esta tecnología que impulsa es algo que verdaderamente exige tiempo. La tecnología digital es multivalente, es polivalente. Muchos usuarios y el tiempo nos dirá cuál va a ser el impacto real. Esto es una información de fondo importante. Estamos en los albores de verdaderamente comprender el alcance de la nueva tecnología digital. Si pasamos a la siguiente fase de la tecnología digital, donde sí se van a crear empleos en la forma tradicional de pensar, y ahora es la fase donde habrá creación de trabajo.
Bueno, hubo un argumento de un documento muy interesante que se publicó el año pasado que decía que hasta ahora la inteligencia artificial que teníamos no era la apropiada, se centraba en la automatización y no habíamos llegado al punto donde vemos que puedan crear nuevos trabajos productivos. Las tecnologías están complementando el capital humano y la creación de empleo. Por ejemplo, podemos pensar ahora en aplicaciones en el mundo de la educación, donde la inteligencia artificial puede no quitarle el trabajo a los maestros, pero empoderarles haciendo una enseñanza más individualizada, entender mucho mejor las necesidades de los diferentes alumnos y hacer una formación a la medida de cada alumno. Ahora, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar en la medicina a obtener información sobre los pacientes para el profesional médico para que pueda atender mejor al paciente. Claro, estas son nuevas aplicaciones importantísimas de la inteligencia artificial. En este momento podemos decir que el tiempo lo dirá, pero hasta ahora tenemos que ser muy sinceros y decir que la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías digitales no ha creado nuevos empleos, ha destrozado empleos, pero en el futuro ya veremos que habrá sistemas de innovación que nos puede llegar a esa siguiente fase donde sí va a crear la tecnología puestos de trabajo. Sí, muy interesante. Además, nos anima mucho esta respuesta a mi pregunta. Voy a seguir cambiando de temas, ¿de acuerdo? Diferentes preguntas sobre diferentes temas a los diferentes ponentes. Y la siguiente pregunta es para Martina. Martina, durante estos meses hemos oído hablar mucho sobre el concepto de capitalismo de partes interesadas. Y yo creo que en enero fue uno de los temas más importantes de los que se hablaba en diferentes reuniones, ¿no? Hay diferentes partes interesadas, grupos de interés que tienen un interés claro. Y entonces parece ser que nos acercamos a ese tipo de capitalismo. Y claro, cuando se estaba empezando a hablar de esto, como digo, a principios de año, pues de repente llegó la pandemia y ya cambió el enfoque, ¿no? Y ya nos centrábamos más bien en sobrevivir. Pero volviendo a este tema, a este movimiento hacia un capitalismo más social y una forma distinta de gestionar los negocios, ¿crees que se va a ver afectado por la pandemia y la crisis que ha creado o no? Gracias. Gracias por invitarme en esta conferencia, que encuentro que es muy importante, aunque solo se haga de forma digital. Me encanta que se haya celebrado finalmente. Bien, capitalismo de partes de interés. Sí, efectivamente, los sistemas actuales nos han fallado a la hora de enfrentarnos a la crisis de la pandemia, la crisis climática y muchas otras crisis. Y ha habido mucha crítica contra el capitalismo que crea divisiones y que solo tiene un propósito y es el de crear un retorno financiero. Y lo que hemos visto es que esta actual crisis subraya la necesidad de pensar y vivir de forma distinta. Porque tenemos que tener en cuenta el impacto que tienen las empresas en la sociedad, que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, y que el éxito es el éxito no solamente en términos de retorno, sino en las vidas de empleados, clientes, etcétera. Y por eso este término, este movimiento de capitalismo de partes interesadas está ganando muchísima fuerza, sobre todo con esta crisis. Nos da una magnífica oportunidad de hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales y muchos otros desafíos.
organismos importantes como la Mesa Redonda de Estados Unidos, que es el lobby más importante en Estados Unidos, en el mundo de los negocios, ha dicho que también va a apoyar este movimiento porque tiene que ver con vincular retornos financieros con resultados en el medio ambiente, sociales, etcétera. Y las empresas y los consejos han tenido que reconocer que factores que determinan la capacidad de la empresa de crear y sostener el valor depende en gran medida de que ellos también hagan frente a temas que normalmente han sido tratados por especialistas más técnicos, ya sea en el campo del cambio climático, regulación sobre tecnología. Todas estas cosas se hablan en las empresas, mientras que antes solo lo hablaban los especialistas. Lo que significa esto es que cómo enfocan las empresas, la innovación, las personas, todo esto se le tiene que dar mucha más importancia cuando las empresas piensen en su supervivencia y en su forma de asignar recursos. Cuando pensamos en crear oportunidades, esta es una enorme oportunidad para los líderes empresariales. Darle un significado más integral al progreso y al crecimiento. Un resultado que vaya más allá de sus obligaciones financieras y legales hacia los inversores, y que también compartan el deber que tienen ante la sociedad y servir a la sociedad en general. Y esto seguramente se puede plasmar a través de diferentes medidas y además muy concretas. La comunidad de negocios está cada vez más interesada en enfrentarse a temas que tienen que ver con el cambio climático a través del Green Deal que mencionó Natalie de la Comisión Europea antes. Hay un gran interés de la comunidad de empresas de ser parte de esos objetivos de medioambientales, etcétera. Ahora hay métricas muy claras donde las empresas pueden contribuir y medir su progreso, que también es muy importante. No solamente tener una idea conceptual, ideológica sobre cómo mejorar las cosas, sino medidas concretas y forma de medir el éxito en ese campo. Sí, estamos de acuerdo. Siempre decimos que las empresas han mostrado su cara más social en los peores momentos de la pandemia, aquí en España y en todas partes. Efectivamente, han intentado reducir el impacto de la crisis, ayudando en muchos sentidos. Muchas gracias por esa respuesta. Y ahora tengo otra pregunta para Jesús, y tiene que ver con el comercio internacional. El problema que tenemos ahora es que el comercio internacional siempre ha desempeñado el papel de un motor de crecimiento económico, aunque después de la crisis financiera redujo su aportación al crecimiento. Pero ahora vemos una situación aún más difícil con la depresión económica, la globalización, vemos el surgimiento de medidas proteccionistas. Y este impacto en el crecimiento que está teniendo todo esto, y ya vemos que el comercio internacional ya no es el motor de crecimiento económico. ¿Qué perspectivas cree usted que tiene el comercio internacional como impulsor del crecimiento económico? Bien, yo no soy demasiado optimista, debo decir. Creo que el acercarse al proteccionismo y una globalización parcial no se ha producido por accidente. Ha sido por cambios económicos que ha habido, sobre todo en Estados Unidos, pero ese paso hacia el proteccionismo de Estados Unidos empezó con la administración Obama. Luego hubo 4 años de Trump. Y lo que vamos a ver cuando se haga presidente Biden en enero es que muchas personas en Europa van a estar sorprendidísimas
de lo poco que va a cambiar la política exterior norteamericana y su política comercial. Históricamente, el Partido Demócrata no ha sido muy favorable al comercio. Ha habido problemas en Estados Unidos y no veo de ninguna forma que Estados Unidos adopte una agenda más a favor del libre comercio. China, bueno, lo ve desde una perspectiva un poquito distinta. Ellos siempre han intentado entrar en la economía internacional como una forma de proteger y fomentar sus intereses nacionales. Y los líderes en Beijing son muy pragmáticos. En este momento tienen una economía que va bastante bien dentro de sus fronteras, sobre todo dada la situación actual. No creo que estén buscando hacer muchos cambios. En ese sentido, muchas personas hacen una comparación y dicen, bueno, a lo mejor nos acercamos a una Segunda Guerra Fría y comparan a China con la Unión Soviética. No, no creo que sea así. Hay que pensar en la situación del mundo en 1819-20 con una relación con una competencia por la supremacía en Europa de Estados Unidos y Alemania. Claro, Alemania, bueno, en este caso, ahora pensemos en Francia, que se va a quedar un poco fuera porque va a ser un tema hasta qué punto estos dos grandes países van a ser capaces de manejar esa situación, Estados Unidos y China. Yo creo que cada vez que vuelvo a Europa veo un enorme malentendido de cómo ha cambiado Estados Unidos. Estados Unidos ha cambiado de forma dramática en los últimos 20 años. Ha cambiado, por ejemplo, en la composición étnica. Antes las élites en Estados Unidos eran personas blancas, descendientes de europeos, nacidos en la costa este. Y si ahora le preguntas a alguien como a Harris o muchos otros líderes de la nueva generación, no tienen mucho vínculo cultural o emotivo con Europa. Piensan en una forma muy distinta que hace una generación. Y por eso no veo un escenario donde el comercio internacional vuelva a ser una fuerza dinámica importante en la economía mundial. Gracias, Jesús. Voy a seguir con este tema con Ignacio. Todos buscamos, bueno, que haya más crecimiento económico mundial este año, pero claro, el PIB se está viendo afectado en todo el mundo con la excepción de China. Y sé que el Instituto de Investigación, el CANO, en el que trabajas, me gustaría, sé que están estudiando estas cuestiones y cómo ven ustedes las perspectivas de crecimiento económico en el mundo. Bien, sí, el PIB creo que va a subir 5 puntos el año que viene, con lo cual le va a llevar al mundo un año recuperar la producción perdida. Esto es una mejor situación que en el 2008-2009, en esa crisis. China ha recuperado en 2 trimestres el PIB y le va a llevar a Estados Unidos 5 trimestres y a Europa 2 años. En el 2007, en la crisis, se tardó Europa en recuperar su PIB 6 años. Ahora van a ser 2. Bien, la respuesta monetaria de los bancos centrales esta vez ha sido mucho más intensa. Han inyectado 7 trillones de dólares en mercados y eso es mucho más de lo que hicieron en el 2008-2009. Como lo vemos como porcentaje del PIB, es más del doble. Y luego la respuesta histórica ha sido histórica. Los gobiernos han gastado muchísimo desde marzo, casi 3 veces como porcentaje del PIB que la respuesta fiscal en la crisis anterior. Y en tercer lugar, fluye el dinero. Y el dinero que están inyectando los bancos centrales está llegando a las economías reales.
Bueno, estamos viendo el mayor crecimiento en ese sentido que hemos visto últimamente. Y yo creo que la situación es totalmente distinta de la que vimos hace algunos años. Solo ha habido, podemos suponer que si divides las personas muertas por la tasa de mortalidad, podemos ver cuántas personas han pasado por el COVID. Es el 16% en Estados Unidos, 17-18% en España. Y si vemos ciudades grandes como Nueva York es 43%, Madrid 40%. Casi estamos llegando a inmunidad comunitaria. Y una vez que tengamos las primeras vacunas en enero, febrero, otros 15 o 20 personas se van a inmunizar antes del verano. Así que las grandes ciudades van a salir del COVID y van a dejarlo detrás. Y el resto de las regiones seguramente la segunda mitad. Eso en la primera mitad para las grandes ciudades. Con lo cual, desde el punto de vista económico, creo que el 2021 va a ser un buen año. Gracias por esas buenas noticias. Nos encanta oírle decir eso, Ignacio. Quisiera volver a Bart. Bart, dos preguntas. La primera es, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, con lo que acaba de decir sobre lo rápidamente que nos vamos a recuperar? Y en segundo lugar, y volviendo a tu respuesta anterior, por supuesto que ahora está trabajando en un instituto de productividad y está usted estudiando la productividad como es natural. Sabemos que la cooperación privada-pública es una de las cuestiones más importantes en este sentido. Creo que su institución es público-privada, ¿verdad? Y nos interesa saber, como ya le planteé antes, estamos acercándonos a un modelo más tecnológico donde nos va a llevar tiempo crear trabajos. Y como dijo usted, la inteligencia artificial se ha centrado en la automatización, pero no ha ayudado a los trabajadores a trabajar mejor. ¿Cree usted que desde el punto de vista social podremos controlar el impacto social de esta destrucción de empleos hasta que la tecnología empiece a crear puestos de trabajo? En primer lugar, espero que Ignacio tenga razón. Yo estoy encantado que no tenga que predecir qué va a pasar con la economía, porque es una tarea muy dura ahora mismo. Yo creo que el escenario que describe Ignacio es optimista y positivo. En los próximos 2 meses muchas cosas tienen que pasar. Tenemos que crear una inmunidad comunitaria, tiene que salir la vacuna, que estará seguramente disponible para una parte de la población. Podría haber algunos problemas en el camino y, claro, dependiendo de la resiliencia de la economía de recuperarse, muchas secciones de la economía se han visto muy afectadas y luego, claro, se ha visto una recuperación después de la primera ola, pero después de la segunda muchas quizás no puedan recuperarse. Una vez que empiece la recuperación, ¿cuánto van a tardar las personas en recuperarse? Bueno, sí, habrá recuperación en el 2021. Podría ser en la primera mitad o en la segunda. Esto está abierto al debate. Pero ha sido una recesión muy singular. Ha sido profunda y hemos salido de ella muy rápidamente, pero todavía no sabemos cuáles van a ser los daños a largo plazo de esta crisis. ¿Qué me lleva a tu segunda pregunta? Porque podríamos decir que se han causado muchos daños, pero que también ahora existe la oportunidad de aprovechar esta situación para crecer rápidamente a través de más tecnología y más crecimiento de la productividad, o que las empresas se centren más en el largo plazo y piensen no solamente en los accionistas, sino en otros grupos de interés.
Y si hablamos de qué es lo que tenemos que hacer en el campo de la tecnología, sí, tienes razón, vamos a tener que construir o crear una colaboración pública-privada que es crítico para que funcione la tecnología y al mismo tiempo para fortalecer el crecimiento del empleo. Pues, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, creando sistemas de innovaciones nacionales o regionales donde las empresas, decisores políticos y el sector de la educación, que es muy importante en este sentido, empiecen a trabajar juntos. Eso es difícil de conseguir porque tiene que ser a nivel muy granular. No se puede hacer de arriba hacia abajo y decirle a las regiones y a las comunidades locales qué es lo que tienen que hacer. No, estos sistemas de innovación crecen de arriba hacia abajo y hemos tenido muchos ejemplos de éxito. En todas partes. Es muy interesante que usted está en España, yo en el Reino Unido. Y hay dos países que han luchado sobre cómo desarrollar esta relación entre el gobierno y dejar que los gobiernos regionales y locales desarrollen estos sistemas de innovación. Hay mucha economía política que tiene que ver con esto. Así que no es fácil hacerlo bien a la primera. Creo que esta crisis nos brinda esta oportunidad, porque algunos de los desarrollos a corto plazo que ha descrito Ignacio pueden ayudarnos a salir de la crisis antes, pero más a la larga hay unos desafíos porque tenemos que asegurarnos de que la educación, la política y el mundo empresarial sepan trabajar juntos en la innovación. Bien, muchas gracias, Bart. La siguiente pregunta es para Martina. Y tiene que ver con la cooperación global. Porque hemos oído, las perspectivas son buenas, según Ignacio, pero el nivel de cooperación internacional que vemos hoy en día no es lo mejor que hayamos visto. El multilateralismo está en crisis. También la confianza de los ciudadanos en las instituciones multilaterales ya no es tan fuerte como lo era antes. Y cuando hablamos de desafíos globales, hay que hacer frente a ellos de forma internacional y no a nivel nacional. Parece que algunas veces hemos llegado al límite del unilateralismo. Necesitamos actuar a nivel global en muchas instancias para recuperarnos más rápidamente y para ser más eficientes en nuestras políticas para salir de la crisis. ¿No crees? Es importante considerar dónde estamos con el multilateralismo. Cuando vemos las medidas habituales que se utilizan para estimar los poderes mundiales, que son el tamaño de la economía, del poder militar y de la población, economía, poder militar. Bueno, pues ahora hay que ver otras cosas además de eso. Y tenemos, si hablamos de superpoderes, a Estados Unidos y a China, van a dominar el mundo. La Unión Europea podría actuar como un tercer polo si actúa de forma menos dividida y si se une más en temas clave, sobre todo si hablamos de la defensa del Mediterráneo, como ya mencionó Natalie antes. Y eso es importante porque esto va a tener un impacto en cómo nos planteamos el multilateralismo y los organismos multilaterales, porque no van a ser tan efectivos en este tipo de escenario, sobre todo si no tiene que apoyar a los grandes jugadores. Y este es mi primer comentario, y es que tenemos que ser realistas, que esto solo va a funcionar si las grandes potencias se alinean y permiten que esto suceda en el futuro. Y gran parte de la crisis está relacionada con el hecho de que las dos potencias no han querido
unirse a este esfuerzo, y Estados Unidos, de hecho, se ha retirado de muchos de sus compromisos multilaterales. La segunda cosa que es importante es que el multilateralismo viene en diferentes formas y lo está devolucionando. Es importante también pensar en cómo puede tomar diferentes formas que son distintas a lo que había en el pasado. Hemos visto grandes cambios estructurales en la economía mundial y también en las fuerzas de seguridad. Y esto, claro, está basado en desarrollos tecnológicos y el crecimiento de China. Pero esto también afecta la forma en que va a funcionar el multilateralismo. Y con todo lo que ha cambiado y está cambiando, muchos ciudadanos europeos pues son más escépticos, y los países de tamaño mediano pues como Turquía son asertivos, y esto nos deja con Estados Unidos y la pregunta de qué va a hacer Estados Unidos en el futuro. Evidentemente esto depende muchísimo del resultado de las elecciones, pero si Biden gana las elecciones, es el último de los yetis. No podemos pensar que va a resolverlo todo, pero Estados Unidos ha seguido un camino, sobre todo en su planteamiento hacia China, y que es muy escéptico y seguirá siendo escéptico sobre China. A lo mejor apoya más estructuras existentes como la Organización Mundial del Trabajo y otros organismos, pero todo esto se tiene que ver, habrá que verlo. Desde luego va a ser distinto, nunca volverá al pasado. Y luego preguntas qué se puede hacer. Y dado que muchos de los problemas tienen que ser resueltos por un grupo de personas y que no se puede, países, y que no se puede hacer a nivel nacional, pues claramente tenemos que aceptar los cambios, ver las oportunidades y plantearlo de forma distinta. Por ejemplo, el surgimiento de cooperación geográfica o sectorial. Esto se puede conseguir y se ha conseguido, y es uno de los aspectos que ha sido muy positivo. Claro que las instituciones tienen un papel muy importante que desempeñar. Muchas personas se sienten distanciados de sus comunidades, y las instituciones multilaterales se tienen que centrar mucho más en combinar temas sociales y resultados económicos también. Y sobre todo, hay una batalla ideológica que tiene que ser luchada y ganada. Pero sabemos que existe la necesidad de colaborar. Y es crucial un sistema de gobernanza ética. La influencia de Estados Unidos va a ser crítica para todo el mundo y para el sistema multilateral en sí, y tenemos que asegurarnos de que participe firmemente Estados Unidos, que desempeñe un papel de líder, y la voz europea también es muy importante en muchos aspectos. Gracias, Martina. Esperemos que asuma ese papel de liderazgo de Estados Unidos que ha perdido hace algún tiempo. Me gustaría cambiar ahora porque tenemos preguntas sobre España. Y entonces va a contestar Jesús. Jesús, estás publicando una serie de artículos muy interesantes en la prensa española y propones la necesidad de implantar reformas estructurales muy necesitadas. ¿Podrías darnos un resumen muy breve de tu propuesta? Sí. Empiezo observando que España no ha obtenido buenos resultados en el contexto europeo
en los últimos años y esto está colocando al país en una situación crítica. Después de haber participado en debate político durante muchos años, llego a la conclusión de que el principal problema es la baja capacidad del Estado. Una sencilla anécdota, que hasta cierto punto es un perfecto resumen de lo que está pasando. Es la incapacidad del Estado español de tener un conjunto de datos creíble y coherente sobre COVID. Existe el consenso de que España tiene los peores datos sobre COVID de cualquier economía comparable. Es incoherente, las cifras no son fiables, cambia constantemente, no se pueden interpretar bien. Esto ha sido criticado por muchas personas distintas. Hasta se ha publicado una carta en el Lancet firmado por cientos de científicos y el gobierno español y los diferentes gobiernos regionales no les parece importar demasiado. Y este es un perfecto resumen de un sistema de gobierno público que ha perdido su contacto con la realidad, que se ha vaciado de capital humano y una élite política que es incapaz de dirigir el gobierno. Y lo que yo propongo son una serie de reformas, por ejemplo, en cómo elegimos y promocionamos a los funcionarios, cómo gestionamos la administración. El sábado se va a publicar un artículo sobre cómo atajar la reforma electoral para que tengamos un sistema electoral que refleje mejor las prioridades del país. Porque, bueno, tenemos que aumentar la productividad, tenemos que descarbonizar la economía. Si no podemos construir una capacidad estatal, estas reformas nunca van a funcionar. Hasta que no tengamos el marco apropiado, las cosas no van a funcionar. Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Pasamos a Ignacio. Bueno, ya sabemos que España, la economía española, es de las que más ha sufrido en Europa y en el mundo, ¿verdad? Ha sufrido muchísimo por la crisis sanitaria, por las medidas implementadas para luchar contra el virus, por la composición de nuestro PIB. El turismo y sectores relacionados con el turismo explican por qué hemos sufrido más que otros. Nuestro PIB va a caer, y mucho, un 13% posiblemente este año, pero hay distintas opiniones en relación con la velocidad a la que vayamos a poder recuperarnos. Yo sé que la institución de usted predice que va a haber una senda de recuperación que a veces no es la misma que plantean otros, y esto es por los informes detallados de la parte médica, de la parte pandémica de la crisis. En fin, ¿qué podría decirnos? ¿Qué podría decirnos cuando habla acerca de la recuperación? Mi respuesta es que España ha perdido 20 puntos del PIB hasta junio. Es parecido a lo que pasó a principios de la guerra civil, para contextualizar. En mayo, muchas instituciones internacionales preveían que España iba a perder 5 puntos de PIB durante el año entero, pensando que habría una ola solamente. Esto no tiene sentido. Si estudiamos la historia de las pandemias, no hay ninguna pandemia que venga y aparezca y desaparezca a los 3 meses. O sea que sabíamos que venía y sabemos que el PIB se va a contraer 12,5. No había consenso y se denominó el planteamiento pesimista. Lo que yo creo que va a suceder a futuro es que habrá nuevas olas, una tras otra, pero serán olas menos intensas que las olas pasadas. Esto lo podemos calcular con las víctimas. Puedo deducir el número de personas infectadas, afectadas, así que esta segunda ola es menos maligna que la primera y las siguientes serán aún menos que la actual. Estando así las cosas, yo creo que tiene todo el sentido presuponer que habrá que sumar a las personas que han superado el COVID y a las personas que tendrán acceso a una vacuna para llegar a la inmunidad de rebaño. Según Europa y el Gobierno de España, el 30% de los españoles tendrán acceso a una vacuna antes de junio y el otro 60% entre julio y diciembre. Aunque supongamos una eficacia del 65%,
Si sumamos esas cifras a las personas que ya han superado el COVID, podemos dar por supuesto que la mayor parte de las grandes ciudades van a conseguir la inmunidad de rebaño y para el uno y el resto para el segundo. Depende de cómo calculemos, estamos hablando de una reducción del 65%. En Nueva York estamos viendo un 43%. En función de este escenario, calculamos que el 21 debería de ser un año positivo, con un crecimiento más sólido del predicho consensuadamente. Esto encajaría con la organización de la mayor parte de los sectores debido a la situación médica. En segundo lugar, el efecto base va a facilitar un crecimiento del PIB y, en tercer lugar, deberíamos de tener en cuenta la expansión fiscal de los fondos europeos que nos harán llegar a la primera mitad del año siguiente. Así que yo creo que si lo pensamos todo, estos son los niveles de riesgo a los que enfrentamos el año que viene. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que qué agradable oír un mensaje positivo. ¿Es usted optimista? Y tiene razón. En el pasado ha tenido razón, ha sido optimista con razón en el pasado. Así que espero que en esta instancia también sea optimista y tenga razón. Con esta intervención llevamos ya agotados 55 minutos de nuestro tiempo. Habíamos pensado dedicar este tiempo a esta sesión. He visto las preguntas que nos han llegado de nuestro público. Nos han llegado con antelación cuando las personas que las formulan se apuntaron. Muchas tienen que ver con Europa, con asuntos europeos, así que no creo yo que debamos plantear esas preguntas ahora. Con este mensaje tan positivo de Ignacio, que hablaba acerca de la recuperación de la economía, completamos esa sección. Pero muchísimas gracias a todos por el tiempo, por haberse ajustado a los tiempos, por habernos podido ceñir al tiempo que en principio, teníamos asignado. Y muchísimas gracias por estas ideas, estas interpretaciones para comprender qué está pasando, qué está en juego y cómo podemos avanzar. Quisiera también agradecer, por supuesto, a los participantes, a todas las personas que nos siguen en línea. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Les recuerdo que este es el primer foro, la primera jornada, mañana más. Y paso ahora para concluir la palabra a don Eduardo Serra, que es el presidente de nuestro Consejo Asesor del Círculo de Empresarios y, como hemos oído, es el presidente de Everis España, que es una multinacional y ha ocupado otros cargos importantes, ¿no?, tanto en el sector público como en el privado. Él se encarga, por tanto, de cerrar la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y mañana nos volvemos a ver. Señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, muchísimas gracias a los participantes de esta primera sesión. Sus opiniones fundamentadas y sus claras apreciaciones han sido interesantísimas. Estamos de acuerdo que en este momento de crisis económica, resultado de la pandemia, estamos superando uno de los momentos más inciertos de las últimas décadas. Esta incertidumbre resulta de una falta de confianza y es el peor enemigo de la inversión y del crecimiento económico. En esta primera sesión hemos intentado mitigar esta incertidumbre. Lo hemos hecho intentando proporcionar estas apreciaciones sobre los aspectos más importantes que influyen sobre el presente y el futuro de la economía del mundo. Hemos ido a hablar acerca de las dificultades a las que se enfrenta el comercio mundial para convertirse de nuevo en un auténtico motor de crecimiento global. Oímos hablar acerca del desafío del estancamiento de la productividad cuando verdaderamente lo necesitamos más durante esta etapa de recuperación. También hemos oído hablar acerca de cómo los líderes se enfrentan a la recuperación bajo este nuevo concepto de capitalismo de partes interesadas mucho más comprometidos para con la lucha del cambio climático, las desigualdades, y todo dentro de un marco muy frágil de cooperación multilateral mermada y de confianza internacional también mermado entre las potencias más importantes. Además, las dificultades para
acabar con el virus afectan la confianza de los líderes que necesitamos para que nos ayuden a dejar atrás esta profunda crisis. Muchas ideas han aflorado a lo largo de esta conversación para ayudarnos a entender cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial. Y yo tengo la certeza de que el debate habrá ayudado a todos a mejor entender los abordajes y soluciones distintos. Si es así, hemos conseguido el objetivo. Ya saben ustedes que mañana emprendemos la segunda sesión. Hablaremos mañana de Europa. Lo que vamos a hacer en Europa para ser más competitivos, más resilientes, para ejercer más influencia en los inciertos tiempos que nos esperan. Este asunto y otros los comentaremos mañana durante la segunda sesión con otro grupo de conocidos expertos. De nuevo, muchísimas gracias por participar. Espero volver a verles mañana para la segunda y final jornada de este foro a las 18 horas de España. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, creo que estamos fuera, ¿no? Sí. Supongo que estamos fuera. Sí, estáis fuera, fuera. Okay, so can they... solamente me queda, me parece, conectado. Creo que Jesús, solo queda Jesús, sí. Bueno, oye, pues nada, muchas gracias, Jesús. Los demás ya se han desconectado, pues nada, encantado de verte con nosotros y...